¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí. Es viernes 16 de enero, 11:37 de la mañana. Estamos en directo. Vamos a poner la ventana de chat para poder leeros. Y estamos, bueno, pues un día más, viernes, ya final de semana. Parece mentira cómo pasa de rápido el tiempo. Que prácticamente hace apenas unos días arrancábamos de nuevo, bueno, pues este formato otra vez en 2026 de charlas de café, donde, como sabéis, pues el objetivo es pues poder sentarnos unos minutos y analizar la actualidad de nuestro día a día. Oye, muchísimas gracias por la cantidad de rosas que estás poniendo en el chat. Oye, muchísimas gracias. Gracias a todos los que os estáis incorporando. Hoy es viernes. Hoy sabéis que, bueno, pues el programa no tengo un contenido muy definido a nivel de noticias. Vamos a repasar algunas cosas, pero sobre todo quería conectar con vosotros un ratito, unos minutos, porque hay que recordaros que esta noche, hoy, viernes, precisamente, que es lo que estaba haciendo a lo largo de toda la mañana, estaba preparando el programa que vamos a tener esta noche a las 10:15, máximo 10:30, entre esa horquilla de tiempo, entre 10:15 y 10:30, donde en Divergente, en el formato de Divergente, con tablas, con imágenes, ahí sí nos vamos a poder sentar esta noche de manera tranquila para durante 2-3 horas poder comentar toda la actualidad que ha surgido o que nos ha llevado toda esta semana, tanto en clave nacional como en clave internacional. Y hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar a lo largo de la noche, que sí que me gustaría, bueno, pues adelantaros en estos minutos que tenemos mientras vais empezando a entrar ahora al directo, como hacéis lógicamente cada día. Entonces, antes de empezar a explicaros qué es lo que vamos a hacer esta noche en el directo que tenemos, en el programa que tenemos preparado, sí que me gustaría recordaros, como siempre, es importante que ahora que estamos arrancando estas charlas de café, estos minutos, es bueno y es positivo que podáis empezar a compartir el directo para que podamos avisar al resto de amigos que normalmente conectáis de manera habitual en este espacio. Y lógicamente, pues si te acaba de aparecer este directo, te resulta interesante lo que vamos a ir hablando a lo largo del día de hoy y aparte esta noche en el programa que tenemos, pues oye, invitaros a que lógicamente pues nos empecéis a seguir y que os unáis a esta comunidad de divergentes, que al final no es sino una manera de pensar probablemente distinta, es decir, no conformarnos con la información que nos llega de canales oficiales, sino también pues poder tener un espacio de pensamiento, de reflexión, de opinión, de debate, en libertad y con respeto, independientemente de que puedas estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Dice Emi de Emilio: hola, muy buenos días, bienvenido Emi, encantado de teneros aquí, a todos los que os estáis incorporando, como os digo, bienvenidos a los que ya os conozco de hace más tiempo, a los que también sois nuevos y a lo mejor os estáis incorporando. Buenos días, Lolo, por supuesto, como no, y la verdad es que es súper positivo, os lo digo de verdad. Y para mí es un caso de estudio personal que también por profesión estoy haciendo, el ver el impacto que tiene en este caso esta red social como es TikTok, porque en el caso de YouTube, donde sí que llevo 6 años haciendo pues contenido de diferentes estilos, tanto a nivel de actualidad como a nivel de otro tipo de contenido, pues también se generó y se ha creado una comunidad muy chula, la verdad, una comunidad muy respetuosa, una comunidad donde le gusta interactuar mucho y quizá era un prejuicio mío, yo pensaba que TikTok era una selva un poco más compleja de tratar y la verdad, porque veía también muchos chats de muchos directos para poder empaparme y para poder entender cómo funcionaba esta plataforma a la hora de empezar a generar, bueno, pues este tipo de contenido en directo. Y lo que me ha sorprendido es que en tan poco tiempo que llevamos emitiendo, pues prácticamente 2-3 meses en este formato aquí en TikTok, en estas charlas de café y en Divergente, pues la comunidad, el tipo de chat que se ha generado a nivel de comentarios, a nivel de opiniones, incluso a nivel de debate, muchas veces polémico de lo que hacemos, me ha sorprendido porque la verdad, gracias a vosotros, es un espacio de respeto donde, salvo en contadas ocasiones, donde entra gente pues cuyo único objetivo es ladrar o es contaminar de ruido pues lo que comentamos en muchos programas, la verdad es que es una comunidad, como os digo, muy, muy recomendable y que estoy convencido de que si empezáis a seguirnos os vais a sentir súper cómodos a la hora de comentar con nosotros todo el contenido que generamos, ¿vale? Sivan, buenos días, voy a poner la cafetera y hacer churros. Oye, pues qué envidia me das. El café sí que lo tengo, me faltan los churros, me faltan los churros. Dice, las noticias de CCTV13 dijeron que Irán usa drones para vigilar el espacio aéreo. Bueno, pues de Irán vamos a hablar esta noche, sobre todo de las noticias
que han ido surgiendo en las últimas horas, donde parece que no sabemos si está todavía paralizado o si, como pasó con Venezuela, aunque parezca que se está retrasando la intervención, es inevitable. Bueno, pues vamos a hablar esta noche de eso, con las informaciones que han ido surgiendo. Dice que esperaban un ataque de USA dentro de 24 horas. Claro, lo que no pueden decir es cuándo, lógicamente, porque al final ese efecto sorpresa, como sucedió con Maduro, entiendo que los departamentos de inteligencia pues están trabajando al máximo para saber cuándo es el momento adecuado, y lo que yo sí tengo claro, o creo que tengo claro, es que se va a realizar. Es decir, es que una vez que Trump comenta que hay algo que no le gusta y que tiene que intervenir, incluso anima a los manifestantes a que sigan con la manifestación, es porque algo va a pasar. Algo va a pasar, y algo, lógicamente, pues si es a lo largo de estas próximas horas, pues evidentemente lo comentaremos en el directo de esta noche. Como os decía, a las 10:15, 10:30, en directo esta noche en Divergente, vamos a poder... Quizá no con churros, quizá como decía Román, dice con café, lágrimas de ron, mientras no nos lo prohíban, bueno, pues a lo mejor con ron o con un carajillo, con un café esta noche. Sí que os invito a todos a recordar que en el programa de Divergente que hacemos entre 10:15 y 10:30, sí que vamos a poder estar 2-3 horas, sin límite de tiempo, sin límite de contenido, pues para poder analizar en profundidad toda la actualidad, ¿vale? Román, y aprovecho y te saludo, muy buenos días, igual que a Rosy Zaragoza, ¿vale? Y a todas las personas que estáis empezando a entrar, que ya sé que sois muchas, que sois más de 230, bueno, pues oye, animaros, si todavía no nos estáis siguiendo, a seguir creciendo, es decir, a que sigáis al canal para el contenido que vamos haciendo, sobre todo en directo, porque más que vídeos en el timeline, a mí me gusta mucho más la interacción en directo que grabar un vídeo corto de 2-3 minutos donde apenas tenemos tiempo de poder profundizar y de poder también opinar, ¿vale? Aunque de vez en cuando, pues lógicamente los hacemos. Dice Mari Rodríguez, muy buenos días. Pues hola, buenos días, Mari, bienvenida. Entonces, ahora que ya os estáis incorporando y que vamos empezando a ponernos cómodos, como os decía, hay cosas que he estado preparando para a lo largo de la mañana y que sigo preparando. Joana Pérez, gracias por empezar a seguirnos. Sobre todo para el programa de esta noche. Hay a nivel de información y a nivel de datos, sabéis que a mí me gusta mucho, aparte de la opinión que yo pueda tener o de la reflexión que podamos hacer juntos, a mí me gusta mucho analizar datos. Es decir, me gusta cuando comentamos una temática concreta poder aportar fuentes oficiales o poder aportar datos que realmente sean contrastables para vosotros y que no tengáis que creer lo que yo diga en un momento determinado sobre una casuística, sobre un tema concreto. Entonces, precisamente esta mañana estaba trabajando mucho, estaba preparando, creando ese informe sobre determinadas cosas. Una de una persona que sabéis que en el directo que hicimos antes de ayer, gracias Michel Luis, a todas las personas que nos estáis empezando a seguir. Hace un par de días, en uno de los directos, cuando hablábamos de Trump y hablábamos de que, oye, pues te puede caer mejor o peor, pero está tomando acciones y es una persona que cuando dice algo lo cumple, había una persona que me decía que en Estados Unidos las cosas van fatal, ¿no? Van fatal. Y evidentemente, como en todos los países, pues Estados Unidos no es menos, tiene sus claros y tiene sus sombras. Pero me comprometí con esta persona en el directo de esta noche de Divergente, poder analizar las medidas que ha tomado Donald Trump a lo largo de estos meses que lleva en este segundo mandato, y qué impacto ha tenido para la población estadounidense, para que la gente entendiera por qué 79 millones de personas han votado a Donald Trump, y que no creo que sean todos estúpidos o que sean yanquis ignorantes para votar en masa y además de manera muy significativa con respecto, en este caso, a Kamala Harris del Partido Demócrata, ¿vale? Entonces, hay muchos datos que estoy teniendo y que estoy analizando y que esta noche vamos a compartir en directo y que van a aportar quizá una visión distinta que no llega, en este caso a España o a los medios de comunicación occidentales. Lo que nos llega de Donald Trump, evidentemente, pues son esos comentarios o esas frases o esas muletillas o esas salidas de tono que sí que tiene, porque tiene ese carácter muchas veces de película americana, de fanfarrón americano, y probablemente las formas le pierden. Pero sobre todo lo que nos llega a nivel de medios de comunicación en España son ese tipo de comentarios que lógicamente generan titulares y generan clickbait y genera que la gente tenga una impresión de Donald Trump donde parece que va dando palos de ciego y que todo lo que hace es rimbombante y genera, bueno, pues un eco mediático mundial, ¿no? Como pasó con Venezuela, como está pasando con Groenlandia, de lo que vamos a hablar también, como está pasando, por ejemplo, con el tema de Irán, como pasó, por ejemplo, con el tema de Gaza, como pasó con el Nobel con María Corina Machado, etcétera, etcétera, etcétera. Kersa, buenos días, bienvenido.
Pero hay muchas noticias que pasan desapercibidas, sobre todo a nivel económica. Es decir, para que tengáis simplemente un dato que os adelanto y que esta noche vamos a profundizar, durante lo que lleva de mandato Donald Trump en esta segunda legislatura al frente de Estados Unidos, en lo que lleva de mandato, ha generado más de 7 millones de empleos. Ha generado más de 7 millones de empleos. Y ha hecho que el salario de los norteamericanos suba un 4% por encima de la inflación, que se ha bajado o se ha reducido a un 2,4%. ¿Vale? Estos son datos oficiales que cualquiera de vosotros podéis tener acceso. Es decir, podéis tener acceso si hacéis una búsqueda contrastada con fuentes oficiales, en este caso americanas. ¿Vale? Pero aquí no llega. Es decir, aquí ese tipo de información no llega y solo llega, pues probablemente, esas salidas de tono o esos cortes en esas ruedas de prensa de la Casa Blanca, donde, por ejemplo, ridiculiza a Macron o hace comentarios, lógicamente, que a nosotros, con nuestra mentalidad europea, nos llama mucho la atención. Bueno, pues esta noche vamos a comentarlo. Dice Kershaw, dice crowdfunding para la taberna del Coletas, BBV. Bueno, oye, pues para la taberna Garibaldi, si queréis hacer un crowdfunding, no sé, lo podéis hacer. Dice Marsa, buenos días, familia. Ahora, si queréis apoyar y si queréis hacer crowdfunding, no voy a ser tonto, hacerlo conmigo. Es decir, bien con los regalos o con los objetivos que estáis poniendo en el chat. O hay una novedad que me quería reservar para esta noche, pero bueno, me la has puesto en bandeja de plata. Si entráis a mi perfil, os vais a dar cuenta de que hay algo nuevo y es que hay una tienda online de Divergente que ya tiene una serie de productos y que conforme pasen las siguientes semanas van a ir incorporándose productos personalizados, ¿vale? Que son muy chulos. A mí la verdad es que me hace mucha ilusión. Hay, pues alfombrillas de ratón, hay cojines con un diseño muy chulo de Divergente, hay camisetas con la captura de Maduro, están mis libros, está el libro de Cuando Dios nos responde o Hilos de Medianoche, es decir, va a haber un espacio muy chulo para que, oye, si queréis, pues no solamente siguiéndonos, sino que también tenéis ahí, pues un formato de productos para aquellas personas que en un momento determinado, oye, pues no solamente nos sigáis y queréis ser divergentes en cuanto al compartir contenido, sino también en tener un producto físico que te recuerde a lo que hacemos cada día en el formato. Y de paso, pues lógicamente nos ayudas a poder seguir invirtiendo y a seguir creciendo a nivel de canal para poder hacerlo cada día un poquito más profesional, es decir, que esto sea un espacio cada vez más profesional, donde, como os decía, pues también podamos atraer a invitados de renombre con los que podamos empezar a aprender, ¿vale? Bueno, dicho esto, y gracias a Isidro por darle a me gusta al live, gracias a todos los que estáis compartiendo el directo, es bueno que compartáis el directo, somos ahora mismo más de 500 espectadores únicos, más de 76 personas de manera simultánea que estáis conectadas al directo, con lo cual, oye, pues encantado, muchísimas gracias, ¿vale? Pero esta noche, como os decía, aparte de hablar de Donald Trump, también vamos a hablar en clave nacional, y vamos a hablar en clave nacional de cosas que en muchas ocasiones no se comentan o no se explican en medios de comunicación. Hablamos muchas veces del paro, hablamos de lo mal que está el país a nivel de condiciones económicas, pero nadie se introduce e intenta comprender por qué, ¿no? Entonces, he analizado, también porque estoy en esa situación, sabéis que en octubre de este año pasado, pues finalizó un ERE en el que yo trabajaba en una empresa de marketing digital y a día de hoy, pues estoy aparte de todo el contenido que genero o de lo que hago o de los proyectos que tengo, pues también estoy en búsqueda de empleo, ¿no? Y eso me ha hecho hacer un análisis muy profundo del mercado laboral actual, ¿no? Entonces, esta noche vamos a hablar del mercado laboral, vamos a hablar de por qué el mercado laboral está como está. Es decir, tú puedes entrar a cualquier plataforma de empleo si estás en una situación parecida y te vas a dar cuenta de cómo está el tema. Es decir, porque eso contrasta mucho con los datos macroeconómicos que el gobierno en muchas ocasiones nos pinta, ¿no? Nos dice que las empresas del IBEX 35 están batiendo récord de facturación y esto es real. Nos están hablando de que hay un crecimiento por parte del PIB, que esto puede ser real. Nos están hablando del paro, aunque el paro, las cifras evidentemente bajo mi punto de vista no son reales, porque si sumamos los fijos discontinuos y todas las personas que no están contabilizadas como se contabilizaban en 2017, no tenemos un paro de 2,5 millones de personas, tenemos un paro de más de 3,5 millones de personas, pero vamos a analizar por qué el mercado laboral está así, es decir, por qué cuando tú buscas una oferta de trabajo, prácticamente a día de hoy te contratan por horas o hacen algún tipo de
Incluso los periodos de prueba han aumentado, es decir, los despidos de los contratos indefinidos de un 12% a un 70%, y el poder adquisitivo, es decir, los empleos que antes estaban bien cualificados y que podías generar pues, unos salarios de 50, 60, 70.000 euros anuales brutos, pues a día de hoy prácticamente son de 40.000. Esto tiene una explicación, y eso tiene una explicación que vamos a analizar esta noche con datos. Vamos a analizarlo para que también no solamente compremos el discurso de que todo va perfectamente, sino que luego cuando tú estás en una realidad, en la realidad de la calle, en la realidad del día a día, esa realidad no es la que te están dibujando. Y tenemos que entender el porqué, ¿vale? Tenemos que entender el porqué. Dice, ya te he calado. Te iba a seguir, pero me ha bastado 5 minutos para saber de dónde tira. Chao. Oye, pues nada, JC, me sabe bien que te hayas dado cuenta de qué palo voy, como tú dices, ¿no? O si me has calado, tienes un ojo clínico, la verdad es que perfecto. Y bueno, pues oye, sin ningún problema, esto es un espacio de libertad. Aquí hay gente que puede entrar, que puede seguirnos, que puede no seguirnos, que le puede gustar lo que digamos, que no le puede gustar, pero está y nos sigue precisamente para tener otro punto de vista diferente. Ahora, si solo quieres escuchar lo que quieres oír y solo quieres escuchar aquello que te dicen constantemente, qué es lo que tienes que pensar, oye, pues probablemente llevas razón, este no es tu espacio, este es un espacio, oye, distinto, mejor o peor, pero distinto. Y no hay problema, aquí no pasa nada. Y además te lo agradezco que lo hayas hecho con tanto respeto y que lógicamente, oye, pues te hayas marchado sin dar ruido, como se suele decir. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, como os decía, vamos a hablar del mercado laboral esta noche en clave nacional. Vamos a hablar de las relaciones y de todas las informaciones que están saliendo sobre la relación de España con Venezuela. ¿Por qué? Porque ha habido declaraciones de José Manuel Álvarez prácticamente diciendo que el Nobel de la Paz no tendrían que habérselo dado no se lo tendrían que haber dado ni a María Corina Machado, ni siquiera a Donald Trump, ni siquiera a Pedro Sánchez, sino a Zapatero. Que esto es impresionante, ¿no? Bueno, pues esta noche vamos a hablar también de esas relaciones entre España y Venezuela, de todas las informaciones que están saliendo, que se están empezando a intuir y que algunas de ellas se están empezando a judicializar. Vamos a hablar también de la vivienda, vamos a hablar de manera mucho más profunda de las medidas que se han ido adoptando durante los últimos días y que probablemente no van a llegar a ningún lado, es decir, aunque haya un decreto ley y aunque se aprueben en el Consejo de Ministros, que luego se aprueben en el Congreso de los Diputados, pues prácticamente es una quimera, porque Sumar y Podemos ya han dicho que a esas medidas, por ejemplo, de bonificación del alquiler, no va a haber apoyo por parte de esos dos partidos. Es lógico, pero vamos a hablar y vamos a repasar de la actualidad a día de hoy del mercado de la vivienda en 2026 en contraposición de 2025. Y también os he preparado para esta noche, os recuerdo 10:15, 10:30, por eso si no nos estáis siguiendo es importante que nos sigáis, para que cuando empecemos el directo esta noche nos tengáis localizados y podáis entrar, estéis pendientes, porque os he preparado una comparativa, os he preparado una fotografía que es absolutamente brutal. Es brutal. O sea, la fotografía a nivel visual que os he preparado esta noche es brutal para aquellas personas que todavía no entienden cuál es la situación económica para el ciudadano español en contraposición a otros países europeos como Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suiza, Italia, etc. Entonces, hay una comparativa sobre algo que lo vamos a entender todos muy bien, que es, por ejemplo, cuáles son los vehículos que más se venden por país, cuáles son los teléfonos que más se venden por país, cuáles son el formato de vivienda que más se vende en cada país a nivel de tamaño, de metros cuadrados, a nivel, por ejemplo, de costes. Vamos a hablar de los salarios modales de cada país a nivel comparativa. Y os lo he mostrado todo con un estudio, con una imagen, con una infografía gráfica que lo va a dejar perfectamente claro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar esta noche en clave nacional. Dice, depende de la región. Claro, pero me voy un poco, sobre todo a las grandes capitales europeas, evidentemente. Madrid y Barcelona, en el caso de España, pues nos vamos, por ejemplo, a París, nos vamos a Berlín, nos vamos, bueno, pues a Bruselas, nos vamos un poco a las principales capitales. Y de media, a nivel de datos globales, ¿cuál es, por ejemplo, el coche más vendido? Ya os lo adelanto, por ejemplo, el coche más vendido en 2025 en España es el Dacia Santero. Sin embargo, por ejemplo, en Dinamarca, creo que tenía aquí el dato, o en Noruega, si no me equivoco, esta noche os lo voy a decir con dato exacto porque lo estaba viendo, es un Tesla.
Mientras que, por ejemplo, en Alemania es un Volkswagen. Para que os hagáis una idea, el Dacia que más se vende aquí, el Sandero en España, tiene un coste de 14.000 euros. Sin embargo, el Volkswagen Golf, que es el más vendido en Alemania, tiene un coste de 30.000 y el Tesla de 38.000. Es decir, entonces, todas estas imágenes, todas estas cosas que son pequeños detalles, son los que nos van a hacer entender realmente dónde estamos posicionados a nivel económico. Basilio, muchas gracias por empezar a seguirnos. Cuando nos pensamos que estamos liderando, como nos dicen desde los medios de comunicación oficiales, que estamos liderando el crecimiento de toda la Unión Europea. Es decir, que somos el país prácticamente, según nos dicen, más puntero, que más está creciendo y que somos referencia para todo país occidental democrático, ¿no? Bueno, pues oye, probablemente esto a nivel macroeconómico, con una economía dopada. Vuelvo a recordar que los fondos Next Generation estuvieron llegando y dejaron de llegar hasta el año pasado. Vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de este año. Y no es casualidad, pues el anuncio ayer de Pedro Sánchez con este nuevo formato que quiere sacar, donde quiere atraer inversión pública y inversión privada. Y al final también, por otro lado, pues poder introducirse, como hizo con Telefónica hace más o menos 1 o 2 años, y recordar que invirtió más de 2.000 millones de euros a través de la SEPI para comprar ese 10% de Telefónica y poder hacer lo propio en empresas del IBEX. Aunque los resultados que han arrojado la intervención y el poner a un presidente, eliminar a Payet para poner a un presidente afín al gobierno en Telefónica, pues bueno, los resultados no han sido los que se esperaban. Solo hay que recordar, pues el ERE con el que Telefónica pues va a prescindir prácticamente de más de 5.000 personas. Había inicialmente 6.038, se está negociando, pero estará por encima de las 5.000 personas, que esos 2.000 millones precisamente pues van a ser pues básicamente para pagar ese ERE de esas 5 o 6.000 personas que se van a ir a la calle o que van a cesar su relación contractual, en este caso con Telefónica, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos a comentar esta noche entre 10 y cuarto y 10 y media, ¿vale? Sobre todo en clave nacional. Y hay un tema que vamos a comentar también esta noche y vamos a profundizar en él, que a mí me dejó ayer absolutamente ojiplático, pero ojiplático que se me saltaban los ojos de por encima de las gafas. Cuando yo, por ejemplo, veía anoche un programa de televisión en el que se hablaba, es una publicación que también ha hecho OK Diario hoy a nivel de vídeo, y donde se hablaba de la destrucción por parte de Koldo García Ichaguirre, a petición de Pedro Sánchez Castejón, presidente del gobierno, en aquella época secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Esto no es algo que estoy diciendo yo, para que nadie piense que esto es desinformación. Esto es algo que salió ayer en un medio de comunicación público, en una grabación donde salía Eduardo Inda entrevistando de manera visual a Koldo García Ichaguirre, y fue él el que lo dijo. Bueno, pues se encontraron en los bajos de Ferraz, del Partido Socialista, pues 3 armas, 2 pistolas de 9 milímetros y una escopeta de doble cañón, ¿no? Y que, según ellos, es decir, según Koldo García Izaguirre, el propio presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, llamó directamente a Koldo Izaguirre cuando era Pedro Sánchez secretario general del partido, para solicitarle, para pedirle que se deshiciera de esas armas. Es decir, poneros en la situación, que esta noche lo comentaremos porque me interesa mucho saber vuestra opinión. Es decir, poneros en... Oye, tú tienes un partido político, es decir, ya no estamos hablando... dice, si tus fuentes son OK Diario... No, mis fuentes, Manu, no son OK Diario. Mis fuentes son Koldo García Ichaguirre, que salió hablando directamente. Es decir, Koldo, la persona a la que le pidieron, según él, que destruyera esas armas. Entonces, lo que salió ayer diciendo en esa entrevista es el reconocimiento de un delito. Entonces, mis fuentes no. Es decir, son fuentes que se han hecho públicas y que en este caso lo ha comentado directamente Koldo García Ichaguirre. Entonces, a mí lo que me llama la atención, si esto fuera cierto, porque lo dice directamente él, incriminándose en un delito que está tipificado en nuestro Código Penal, porque cuando tú te encuentras un arma, primero, sin número de serie, pues lógicamente lo que tienes que hacer es denunciarlo a las autoridades pertinentes, es decir, a la Guardia Civil como mínimo, ¿no? A la Policía Nacional. Oye, me he encontrado una serie de armas que yo no sé qué hacen aquí, a lo mejor, oye, pues vete tú a saber, alguien se las ha encontrado y las ha dejado ahí, bueno, pues sin estar protegidas y en un almacén, pues oye, lo normal es que tú avises a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que vengan a retirar esas armas y para que luego hagan lo que
consideren oportuno con ellas, ¿no? Es decir, investigarlas, saber si han sido utilizadas en algún hecho delictivo o doloso, y si no, pues lógicamente destruirlas, ¿no? Pero, no, teóricamente no se hace esto. No se hace esto. Lo que se hace es solicitar a una persona, que en este caso es Koldo, que destruyera esas pruebas, ¿no? Esas armas. Es decir, se las llevara, las eliminara y no dejara rastro de ellas. Entonces, esto cuando menos es muy sintomático, ¿no? Es muy sintomático porque estamos hablando de la sede central, Ferraz, de un partido político y no de cualquier partido político, es decir, del Partido Socialista Obrero Español, del secretario general, que en ese momento era Pedro Sánchez Castejón, y que a día de hoy es presidente del gobierno. Entonces, para mí es un escandalazo. Es decir, luego, lógicamente, si esto no es cierto, tanto Pedro Sánchez como el propio Partido Socialista Obrero Español tiene todo el derecho a querellarse contra Koldo, que es lo que debería pasar, ¿no? Es decir, si esto es una falacia, si esto es mentira, lo normal sería que el Partido Socialista Obrero Español, incluso Pedro Sánchez o el gerente en aquel momento, Mariano Moreno, del Partido Socialista, denunciara a Koldo García Izaguirre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que durante estos últimos meses, incluso durante estos últimos años, cuando ha sucedido algo como, no quizá tan grave como esto, pero sí acusaciones que han negado completamente desde el Partido Socialista, nunca ha habido luego una querella, no se han querellado. Se han quejado, han dicho que no se podía atacar, por ejemplo, a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, con todas las informaciones que iban saliendo, pero luego nunca ha habido una querella. Nunca ha habido una querella, por ejemplo, contra Víctor de Aldama, cuando dijeron que todo era una fantasmada y que todo era absolutamente incierto. Es decir, todas esas informaciones, o muchas de ellas, luego se han ido verificando con pruebas documentales y no se ha hecho ninguna querella. Víctor Ángel Torres todavía no se ha querellado, por ejemplo, contra Víctor de Aldama por las declaraciones que hacía respecto a los informes de la UCO. Entonces, esto yo creo que en un régimen democrático como el que supuestamente estamos, el que salga una noticia de este calado debería producirse o bien una acción inmediata por parte del gobierno, por parte del Partido Socialista, por parte de Pedro Sánchez a la hora de denunciar a Koldo García Izaguirre, o de profundizar, porque es un escandalazo, o sea, es un escandalazo. Es un escandalazo que en los bajos de un partido político se encuentren armas, y no armas de cualquier tipo, armas incluso con el registro borrado. Es decir, que eso lo hemos visto en películas, que son las armas que normalmente se utilizan pues, en hechos dolosos, en hechos delictivos, y que se quita cualquier tipo de registro para que no se pueda localizar, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, desde luego, me quedé, como os digo, ojiplático. No sé hasta dónde llegará, no sé el recorrido que tendrá, pero desde luego me parece absolutamente brutal como noticia, y lo que estoy esperando, evidentemente, es ver las reacciones, no solamente del gobierno, sino también por parte del Partido Socialista. Dice Livia Arias, dice, una amiga nueva. Pues oye, pues encantado, Livia, bienvenida. Román, cierto, amenazaban, pero ni una han puesto. Es que no han puesto querellas. Dice, sí, mañana, Alrex, mañana verás. Dice, pero tendrá que tener pruebas contundentes de ello, solo con decir lo que quiera no es suficiente. Estoy de acuerdo contigo, Manu, pero es que, evidentemente, si dices algo donde te estás incriminando con un delito, una de dos es porque tienes pruebas, es decir, porque evidentemente tienes pruebas, o dos, te pueden denunciar. Es decir, tú imagínate, Manu, con todo el respeto, imagínate que tú me dices, oye, Miguel, tú eres, yo qué sé, te inventas cualquier cosa de mí, me dices que yo tengo un arsenal guardado aquí y por las noches me da por ir a atracar abuelos por la calle. Tú puedes decirlo y a lo mejor no tienes ningún tipo de pruebas, y yo, evidentemente, ante unas afirmaciones difamatorias donde se está vejando mi honor, lo más probable es que te denuncie, te demande, me querelle contigo y vayamos a un juicio. Y ahí es donde tendrás que aportar las pruebas, y si no las aportas, pues te tendrás que retractar o incluso me tendrás que pagar pasta. ¿Vale? Pero lo normal es que yo te denuncie. Ahora, si tú me dices cualquier burrada y yo no te denuncio y yo no quiero que se investigue, oye, desde luego no es lo más normal del mundo. Manu, no es lo más normal del mundo, no es la manera de actuar más habitual. Es decir, esto lo veis, por ejemplo, en redes sociales. En redes sociales se ven muchas informaciones, algunas de ellas son desinformación o bulos, hay querellas y luego los jueces dirimen, y hay veces que toca pagar a los medios de comunicación y hay veces que toca pagar a usuarios que se han inventado cualquier tipo de cosas.
Oye, os recuerdo, para que tengáis, compartir el directo como estáis haciendo. Más de 6.300 me gusta. Ya 9 personas nuevas habéis empezado a seguirnos. Podéis empezar a seguirnos, podéis seguir compartiendo el directo, podéis seguir comentando en el chat, desde el respeto como estáis haciendo. Podemos ir comentando, podemos ir debatiendo. Y esta noche os emplazo a las 10:15, 10:30, porque ahí sí que vamos a poder analizar de manera mucho más amplia. Suso dice: putrefacción, corrupción, mafia socialista, socialismo es hambre, ruina y muerte. Dice: como mucho en boca de todos. Dice también pruebas para Julio Iglesias, ¿no? Sí. Bueno, le estabas contestando a Manu. Entonces, al final, claro, es lo que hablábamos antes. Yo no sé qué es lo que pasará con Julio Iglesias. De hecho, ahora pues ha buscado defensa, que incluso por lo que se dijo ayer es el mismo bufete de abogados que está representando a Víctor de Aldama, y será ahora la justicia la que tenga que dirimir. Si evidentemente hay pruebas contundentes que condenan a Julio Iglesias por un presunto delito de agresión sexual, pues tendrá que responder ante la justicia, y si es así, se comprueba y se demuestra su culpabilidad, porque hay una presunción de inocencia previa, pues entonces que asuma y que pague con la máxima pena que corresponda. Ahora, lo que no se puede hacer, evidentemente, es eso. Es decir, es señalar y es eliminar esa presunción de inocencia, o como se hablaba ayer en algunos medios de comunicación, no solamente eliminar la presunción de inocencia, sino fomentar la presunción de culpabilidad. Dice: y si Koldo las enterró y sabe dónde están y lo ha grabado todo. Bueno, según decía él ayer en ese vídeo, que lo tenéis, como os digo, en medios digitales, según dijo él, las eliminó con un soplete industrial, o al menos dijo cómo se podía eliminar. Ahora, él mismo comentó que sabía que era un delito. Entonces, un tipo como Koldo, que presuntamente ha grabado todo desde el 2014, es decir, tenía decenas de teléfonos con grabaciones, tenía decenas de conversaciones grabadas, que lo ha grabado absolutamente todo. ¿Vosotros creéis que cuando el secretario general de una organización lo llama o le habla y le dice que tiene que eliminar unas armas que se han encontrado presuntamente en Ferraz, ¿vosotros creéis que no va a tener pruebas de ello? ¿Vosotros creéis que Koldo García Izaguirre, que es la persona a la que mandaban a Venezuela con pasaporte diplomático para negociar depende de qué tipo de reuniones, que gestionaba los avales de las primarias de Pedro Sánchez? Es decir, no estamos hablando de un cualquiera. ¿Vosotros creéis que Koldo García Izaguirre, por mucho que os lo quieran pintar así, es un estúpido? O sea, ¿tiene todo grabado? ¿Vosotros pensáis que él grabando una entrevista, independientemente con el medio que sea, en este caso con Aquí Diario, con Eduardo Inda, se va a autoinculpar de un delito grave como es la destrucción de armas ilegales, porque encima tenían borrado su número de registro sin tener ningún tipo de prueba? Oye, quizá por eso a lo mejor no hay ninguna denuncia, o sí, veremos lo que pasa en los siguientes días, pero el hecho de que la noticia haya salido a la palestra, cuando menos, es para pedir responsabilidades o para pedir una explicación por parte de las personas que en aquel momento, teóricamente, actuaron junto con Koldo García Izaguirre y que se puedan sentir, lógicamente, identificadas con lo que estuvo comentando, porque el hecho en sí, como te decía, para mí es realmente grave, Dice: quizá no denuncian porque temen que los acusados saquen más cosas y se constaten los hechos. Es que esa es la dinámica. Es decir, si nos retrasamos a 1 o 2 años atrás, en cada noticia escandalosa que ha ido saliendo, donde automáticamente había una reacción de negación y de llamar bulo y de llamar mentira y de amenazar con la denuncia, luego no se ha producido ningún tipo de denuncia, con lo cual la sensación es de que muchas de esas informaciones probablemente no se interesa que se investiguen, porque si evidentemente se abre una pieza, hay una instrucción por parte de un juzgado, pues va a haber una investigación, y en esa investigación a lo mejor salen más cosas que no quieren que salga. ¿Esto es especulación? Sí, es una teoría, es una especulación que puede ser acertada o no. Por eso vosotros luego tenéis la capacidad libre, no para decir lo que yo pienso o no pienso, es decir, yo os presento un escenario, luego a partir de ahí, con todas las informaciones que vosotros tenéis, pues lógicamente podéis sacar vuestras interpretaciones, porque es el objetivo, ¿no? Es decir, yo no os quiero decir lo que tenéis que pensar, ni yo tengo la verdad absoluta, yo solamente os muestro una serie de noticias que están siendo muy mediáticas y que están copando, en este caso sobre todo las redes sociales, porque a nivel de medios de comunicación prácticamente no surgen,
la sacamos a la palestra. Yo, lógicamente, como moderador o como persona que está dirigiendo el programa, puedo dar mi opinión y mi reflexión de ello, y vosotros luego podéis opinar o podéis crearos vuestra propia realidad con todo lo que estamos comentando. O sea, ese es el objetivo de Divergente. No es un panfleto de adoctrinamiento como Canal Red, donde os decimos lo que tenéis que pensar, cómo tenéis que hablar, qué es lo que tenéis que decir, o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal según la ideología de un partido político concreto, ¿vale? Dice, el Soros que maneja los hilos para desviar la atención para que no se hable del PSOE. Bueno, pues ahí veremos qué es lo que sale, ¿eh? Veremos qué es lo que sale. Veremos qué es lo que sale. Dice lo de Julio, dice, es cosa de Soros. Bueno, pues yo no sé si es cosa de Soros, no sé si es una cortina de humo, no sé si, como se hablaba ayer en algunos medios de comunicación, es una venganza personal de uno de sus socios, en este caso en República Dominicana. Bueno, pues oye, el tiempo nos dirá qué es lo que ha ocurrido y, lógicamente, dirimirá responsabilidades, culpabilidades o no culpabilidades. Dice, lo de Julio Iglesias es una investigación periodística de 3 años. Bueno, pues oye, que probablemente, pues como también fue una investigación periodística los casos de Salazar y los casos de Tomé y los casos de tantos otros, y no hubo tanto ruido mediático, ¿eh? O sea, aquí yo entiendo que si vamos a señalar a una persona, como pasó con Adolfo Suárez, como pasa ahora con Julio Iglesias, como ha pasado con muchos, que evidentemente ideológicamente eran probablemente contrarios a los medios de izquierdas o a los partidos de izquierdas, oye, cuando han salido casos, por ejemplo, muy cercanos, tanto en Podemos, en Sumar o en el propio Partido Socialista, pues oye, no ha habido esa turba juzgando y señalando directamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, había oye, aquí no sabíamos nada, se han hecho las cosas como se tenían que hacer, se crearon los protocolos, pero no ha habido ni siquiera ninguna denuncia por parte de la Fiscalía, ¿eh? Entonces, oye, igualdad para todos, ¿no? Es decir, los delitos son delitos independientemente de quién los cometa. Es decir, si los comete una persona que piensa ideológicamente hacia la derecha, si lo piensa hacia la izquierda, si pertenece, es militante o no a un partido político, si es una persona privada. Es decir, aquí cualquier persona que meta la mano en la caja o que cometa un delito, independientemente de cuál sea su ideología política, tiene que pagar por él o tiene que dar cuentas a la justicia. Y la justicia será la que tenga que dirimir si en base a las pruebas aportadas pues hay inocencia o culpabilidad. Es que esto es así de sencillo. El problema, ¿cuál es? Que nos estamos acostumbrando y estamos normalizando que se hagan juicios ideológicos donde todo se polariza a nivel político y donde los partidos políticos utilizan todas esas informaciones. ¿Para qué? Pues para dividir precisamente, para enervar, o sea, a los suyos en contra de la oposición y para intentar hacer daño y, lógicamente, con fines electorales para captar votos. Y esto a mí me parece, como español, como ciudadano, me parece vergonzoso, independientemente de quién lo haga. Si lo hace el Partido Popular, si lo hace Vox, si lo hace el Partido Socialista, si lo hace Sumar o si lo hace Podemos. Es decir, depende de qué tipo de situaciones, sobre todo cuando hay temas muy delicados y sensibles que se tienen que judicializar, tiene que ser pues la Fiscalía o los abogados defensores o los tribunales o los jueces los que tienen que actuar de manera silenciosa, de manera elegante y de manera discreta. Y cuando luego, oye, haya una condena o no, o haya una sentencia, entonces entiendo que los medios de comunicación se pueden hacer eco y pueden empezar a hacer juicios, entre comillas, los juicios, ¿no? Pero es que lo que se hace con muchas de estas historias que salen a la palestra es destrozar las vidas antes de que haya una sentencia judicial, a nivel social, a nivel mediático. Es decir, ese es el objetivo de este tipo de cosas. Es decir, a muchos partidos políticos les importa un carajo las mujeres, les importa un carajo el feminismo, les importa un carajo, y lo digo crudo como suena, ¿eh? Les importa un carajo los casos de agresiones sexuales, les importa un carajo todo, les importa un carajo lo que sucede en Irán, les importa un carajo lo que sucedía en Gaza, les importa un carajo lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en Estados Unidos, les importa un carajo. Salvo que con eso, oye, pues pueden utilizar a nivel mediático, oye, atraer a su electorado para ganar votos. Eso es lo triste, eso es lo triste. Y que los daños colaterales que se producen de ese tipo de actos son brutales por parte de las personas, en muchos casos privadas, que están detrás de esas personas. Os pongo un ejemplo. El novio de Isabel Díaz Ayuso probablemente sea culpable, será un juez el que lo tenga que dirimir. Si es culpable de defraudar a la hacienda pública, ¿tendrá que ir a la cárcel? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
y si ha metido la mano en la caja, es decir, si ha dejado de pagar a nivel o ha hecho mecanismos para defraudar a la hacienda pública, oye, pues tendrá que pagar las consecuencias. Estoy hablando del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lo que no es normal es el hacer tan mediático un caso de una persona que es privada. Es decir, que Isabel Díaz Ayuso no ha defraudado a la hacienda pública. Isabel Díaz Ayuso no es responsable de las acciones de su novio antes incluso de ser su novio. Es decir, lo que pasa es que ahí han visto un filón para atacar a una presidenta de la oposición, y yo no soy del PP, en una comunidad que tenían perdida y que tienen absolutamente perdida desde hace décadas, como es la Comunidad de Madrid, y vieron ahí un filón para poder atacar por un lado a Isabel Díaz Ayuso y por otro lado al Partido Popular. Entonces, sacando a nivel público un caso de una persona que es privada, es decir, que no es un político. Y me diréis, entonces lo de Begoña Gómez, es que Begoña Gómez se le está juzgando por un presunto delito de tráfico de influencias en los negocios, siendo por ser la mujer del presidente del gobierno. Es que es diferente. Es que cada cosa hay que analizarla en su contexto. En su contexto. Si evidentemente Begoña Gómez no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno, pues lo más probable, como decía Félix Bolaños en su momento, es que no estuviera a punto de sentarse en un banquillo o no estuviera imputada por los 5 presuntos delitos que tienen ahora mismo encima de la mesa. Esto es una realidad. Entonces, ahí cada uno, pues que lo vea o que lo analice como quiere, pero no dentro de un sesgo ideológico, porque es que al final os estáis tragando algunos churros, como decía alguien ahí, doblados, solamente por defender la ideología que parece que, con todo el respeto os lo digo, que algunas personas estáis cobrando cada mes por defender a un partido político. A mí no me habéis visto defender a ningún partido político. ¿Criticar, por ejemplo, al Partido Socialista o a Podemos a Sumar? Sí. ¿Por qué? Porque llevan 7 años en el gobierno. Porque no son oposición, aunque estén gobernando como si fueran oposición. Porque están en el gobierno de España y sus decisiones nos afectan a todos nosotros, a nuestros bolsillos, a nuestra calidad de vida, a nuestro poder adquisitivo, al futuro de nuestros hijos, a la libertad que tenemos como individuos a nivel de expresión, etc. Y si el día de mañana, dentro de 6 meses o dentro de un año, llegara el Partido Popular al poder, o llegara Vox al poder, o llegaran los dos al poder, este programa va a seguir criticando o va a seguir dando caña dependiendo de las acciones que hagan, porque serán ellos los que estén en el poder, pero es que ahora no están en el poder. Entonces, esto es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y pone a todo el mundo en el mismo brasero cuando no están en el mismo brasero. Es decir, la oposición a día de hoy no está gobernando. Y no llevan 7 años gobernando. Dice la ventana de Overton. Bueno, la ventana de Overton se ha convertido en balcón de Overton, porque ya no es una ventana, es un balconazo. Dice Manu, dice, Didier, ahí te tengo que dar la razón. Hay muchos juicios paralelos politizados. Manu, si es que yo intento hablar con sentido común, de verdad. Yo sé que muchos a veces pensáis que yo soy súper de derechas y tal. Yo no me considero, de verdad, y esto algunos dicen, es que si dices que no te consideras de izquierdas o de derechas, es que eres de derechas o eres de izquierdas. No, es que yo intento ver las cosas de una manera amplia, y evidentemente hay cosas que son cagadas absolutas por parte de la derecha española y con las que yo no estoy de acuerdo, y cagadas absolutas y tremendas por parte de la izquierda que yo no estoy de acuerdo. Pero se trata de intentar buscar un punto común entre todos, porque lo que probablemente busca una persona que piensa, que siente a nivel ideológico centrado en la izquierda, y una persona, imagínate, una persona que vota a Podemos o que vota a Sumar, que es lo más radical que hay, o a Bildu, o a RC, o incluso a Junts, o una persona que vota al PNV, o que vota al PP, o que vota a Vox, dentro de sus pirámides de necesidades, son las mismas. Es decir, es que a todos, como seres humanos, nos mueve lo mismo. Luego, ideológicamente, podrás estar más cercano a uno o a otro. Podrás ser más sensible a unas cosas o a otras. Pero lo que nos mueve como individuos es exactamente lo mismo. Es decir, necesitamos las mismas cosas. Entonces, por eso a mí me sorprende tanto el nivel de polarización extrema que yo escuchaba, por ejemplo, a Lobato, sabéis que es, bueno, pues el secretario general del Partido Socialista en Madrid, que estaba hasta que con todo el tema del fiscal general del Estado. Pero, por ejemplo, Lobato, en una entrevista que le hicieron, por ejemplo, en radio, decía que es que el PSOE, y lo decía con total orgullo, y lo decía con total normalidad, y a mí me escandalizó en la manera en lo que lo dijo. Decía, no, es que el Partido Socialista es un partido muy identitario. El Partido Socialista es como ser del Atleti o como ser del Madrid. Y yo decía, pero ¿cómo vas a decir eso
¿Cómo puedes sentir eso? Es decir, ¿cómo me dices que o votar al PSOE, o ser más afín al PP, o ser más afín a Vox, o ser más afín a Podemos, es como un club de fútbol? Es decir, ¿cómo podemos normalizar que nos conviertan en hooligans a nivel identitario? No, los partidos políticos son herramientas democráticas para representar a los ciudadanos en su conjunto, independientemente de que te voten o de que no te voten, y cuyas medidas que tienen que tomar tienen que ser afines a toda la población, independientemente de si es de derechas y de izquierdas, para mejorar su vida. Entonces, ¿cómo puede haber un sentimiento identitario con un partido político? Entonces, ¿qué pasa? Que si hacen las cosas mal, las cagan, o hay casos de corrupción tremendos en uno u otro lado, ¿lo vas a seguir defendiendo simplemente porque es tu equipo de fútbol? Es que esto me parece, de verdad, me parece en el siglo XXI, en el momento donde más tecnología hay, donde más información tenemos, donde más avances tecnológicos y más se está desarrollando la sociedad, que tengamos todavía este tipo de sentimientos básicos, instintivos, de pertenecer a un grupo y de defender ese grupo hasta la muerte, aunque vayan en contra de las acciones que están haciendo, como por ejemplo el tema de la financiación singular en Cataluña, o etcétera. Hostia, es que es para hacerlo pensar. O sea, es para hacernoslo pensar. Uy, menudo speech, ¿eh? Dice Don Quijote, hola, hola. Muy buenas, Don Quijote, bienvenido. Y dice, tienes más razón que un santo. Bueno, pues no lo sé, vosotros diréis, ¿eh? Vosotros diréis. Yo os digo lo que pienso y cada uno de vosotros luego que opine con total libertad como estamos haciendo, ¿eh? Dice, el hermanísimo viviendo del dinero de todos sin ir a currar. Y eso está probado y documentado. Bueno, y de hecho, pues se va a sentar en el banquillo, no sé si es en febrero, en mayo, en junio, y tendrá que, pues declarar. Y el juez tendrá que dirimir. Ahora, hay 3 presuntos delitos ahí, ¿eh? Hay 3 presuntos delitos y veremos, porque hay muchos indicios, es decir, hay muchas pruebas en todas las declaraciones que se han ido haciendo sobre el tema del hermanísimo. Veremos cuando se acerquen las fechas, ¿eh? Cuando se acerquen las fechas del juicio de David Sánchez, veremos si finalmente hay fecha o se procede después de la instrucción a judicializar el caso de Begoña Gómez, porque ahí es donde puede explotar a nivel de polarización las declaraciones que haga el gobierno para ya no solamente cortinas de humo, sino directamente bosques de humo para que no se hable de nada, ¿eh? Dice, el mejor partido político que existe es el que no promete nada de nada. Yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿eh? Yo probablemente sea muy ingenuo y llevéis razón, es decir, sea un utópico, pero imaginaros que yo fuera el presidente del gobierno. Imaginaros que a mí, oye, por lo que sea, presento como el caso de Donald Trump o de Bukele o de tal, y me presento a presidente de gobierno. Y la gente me vota. Y soy presidente de gobierno. Acto seguido, lo primero que haría, a lo mejor es porque siempre he trabajado en la empresa privada, y eso es lo que me decía una ayer el otro día, ¿no? Es que claro, es que por eso, porque has trabajado en la empresa privada. Lo primero que yo haría como presidente del gobierno es hacer un proceso de selección en todas las carteras ministeriales y seleccionar a aquellas personas más preparadas, con mayor conocimiento y con mayores éxitos probados en toda España. Es decir, es como si Infojobs trabajara para mí en toda España con los cargos más cualificados a nivel nacional. Y si tienen que cobrar 100.000 euros o 130.000 euros, que sea porque está justificado por su trayectoria, por su conocimiento y por su expertise, independientemente de a quién o de qué manera piensen, independientemente de que sean más progresistas ideológicamente o sean más conservadores o sean más de izquierdas o más de derechas. Esto para mí sería un bombazo el que ocurriera, es decir, un presidente del gobierno en un partido político que ponga a un ministro de Economía que a lo mejor es del partido contrario, o que ponga a un ministro de Vivienda independientemente de la ideología. Es decir, al final, para mí, es decir, y esto lo decía mucho Steve Jobs, ¿no? Es decir, ¿cuál es el secreto de mi éxito? El secreto de mi éxito es rodearme de los mejores y dejarlos trabajar. Y luego, lógicamente, algo que tenía Steve Jobs, aparte de que era muy exigente y muy cabroncete, es que compraba el mejor talento. Compraba el mejor talento de lo que él no sabía hacer. Era muy bueno en marketing, era muy bueno en crear todo lo que fue la marca Apple, pero a nivel de desarrollo y a nivel de todo lo demás se rodeó de los mejores del mundo para que hicieran crecer una compañía que, si tú ahora mismo comparas una compañía como Apple o comparas una compañía como Coca-Cola o compañías una de estas grandes corporaciones, una compañía como Google o una compañía como Amazon,
sus facturaciones prácticamente son superiores a nivel de PIB a muchos países. A muchos países. Entonces, ¿por qué un alto directivo de una grande corporación no es mucho más adecuado para gestionar una cartera ministerial en su nicho de mercado que una persona cuyo único éxito ha sido escalar dentro de su partido político? O sea, ¿tú me quieres decir que Yolanda Díaz en el mercado privado ganaría 130.000 euros o 110.000 o 120.000 euros anuales como gana? O sea, ¿tú me quieres decir que una persona como Yolanda Díaz, si mañana deja la política o sin llegar a la política, hubiera ganado en alguna empresa privada 110 o 120.000 euros anuales? Yo no me lo creo. ¿O Ione Belarra? ¿O Irene Montero? ¿O Pablo Iglesias? Es decir, vosotros me queréis vender, o incluso el propio Pedro Sánchez, con todos los respetos, o Feijóo, me da lo mismo, ¿eh? O sea, vosotros me queréis decir que esta es la gente más preparada que tenemos en el país para gestionar el país. ¿Me queréis decir, aunque seáis muy afines y muy militantes de vuestro partido, me queréis convencer de que los líderes de los partidos políticos son las personas más preparadas, con más experiencia y con más capacidad de liderazgo y de gestión de todo nuestro país? Bajo mi punto de vista, no. Entonces, vuelvo a repetir, y esta noche lo vamos a hablar en el directo que tenemos esta noche. Donald Trump te podrá gustar más o menos, pero Donald Trump es un empresario que se ha hecho a sí mismo, que no es tonto, es decir, que ha negociado en el sector, uno de los sectores más complicados que hay en Estados Unidos, que es el sector de la construcción, donde tienes que navegar con tiburones, se ha hecho un tiburón dominante y tiene más dinero del que necesita. Y él mismo lo ha dicho. Yo no hago esto por dinero porque no voy a ganar más dinero del que tengo siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuando una persona tiene cubierto su culo, es decir, cuando su culo no necesita de puertas giratorias ni necesita de dinero público para ganarse la vida, porque ya tiene suficiente dinero como para vivir 100 vidas, las acciones que luego hace, estoy convencido de que no las hace por un interés económico personal, sino por un interés de país. Y algunas estarán acertadas y otras no. Pero tonto, desde luego, os aseguro que no es. Os leo, pero antes de empezar a leeros, os recuerdo dos cosas. Primero, que podéis empezar a seguirnos. Joder, nos falta una persona para llegar a los 2.600 amigos en Divergente. Sería positivo que hoy estuviéramos por encima de los 2.600. Segundo, que esta noche nos vemos a las 10:15, 10:30, en directo, Divergente, donde vamos a poder desarrollar con mucho más tiempo todo lo que estamos hablando a lo largo de esta mañana y de todo lo que ha ocurrido en la semana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde vamos a hablar también del tema de Irán. Gracias, Darsai. Tú has sido el 2600. Creo que ha sido el 2600. Y Eduardo y Chiqui. Oye, sí, 2601. Muchísimas gracias. Karina. Oye, muchísimas gracias, Karina. Ahí seguimos sumando. Venga, más, ronda. Y como os decía, para poner un punto, sabéis que si miráis mi perfil, aparte de poder derivaros al canal de YouTube, donde podéis ver más contenido del que yo hago y que os recomiendo que también os podáis empezar a seguir allí, bueno, pues si veis mi perfil en TikTok o en YouTube, me da igual, veréis que hay una tienda que acabamos de estrenar tienda online de Divergente, con productos de Divergente personalizados y donde también están mis libros con todo el amor y todo el cariño que los he escrito, ¿vale? Así que si luego queréis echarle un vistazo, ahí os lo dejo, ¿vale? Ahí os lo dejo. Lo trabajamos no solo con Shopify, sino con Pinful, ¿vale? Con lo cual todos los pedidos que hagáis a nivel de productos no os los mando yo, sino que os lo manda directamente la plataforma, personalizados, y luego podéis enviar vuestras fotos súper chulas con vuestras tazas o con vuestras camisetas o con vuestros cojines o con los libros, en este caso que sí que los he escrito yo y que se mandan a través de Amazon. Tino Larralde dice: para poder poner a los mejores es necesario destruir el sistema y empezar de cero. Sería mi sueño, el mío también, Tino. El mío también, destruir el sistema de partidos, cambiar totalmente la ley electoral y que realmente quien gobierne un país sea la persona más preparada y que lógicamente tendremos que votar, porque se tendrá que votar. Habrá candidatos que representen programas políticos, que representen también currículums, que tengan que venderse a sí mismos a nivel de éxitos. Oye, pues yo he sido presidente de esta sociedad o de esta empresa y he generado 20.000 millones de euros. O yo he sido presidente de esta compañía y he generado... Y al final, esos son los que los mejores, en listas abiertas, como dice Lolo, deberían
presentar su currículum, deberían vendernos qué es lo que van a hacer y por qué nosotros tenemos que comprar ese candidato, seleccionar a ese candidato dentro de ese proceso de selección para que sea nuestro máximo representante dentro de la empresa más grande que tenemos en España, que es la propia España. Dice User, dice, la primera vez que te escucho, dice, ya tienes un nuevo seguidor, muy coherente todo lo que dices. Muchísimas gracias, User. Ese es el objetivo, intentar ser coherente o intentar tener sentido común, aunque lógicamente a veces me equivocaré y lógicamente pues ahí estáis vosotros en el chat para poder comentarlo. Y en algunas cosas vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, habéis visto, hoy ha sucedido algo que me gusta mucho. Por ejemplo, habéis podido ver a Manu, que yo sé que ideológicamente probablemente estamos muy separados a nivel ideológico, a nivel de lo que pensamos, ¿vale? Sin embargo, habéis visto que hemos estado dialogando, hemos estado debatiendo con absoluta normalidad y ha habido cosas en las que yo puedo estar de acuerdo con él y cosas en las que él puede estar de acuerdo conmigo. Y ese es el debate, no la discusión, no el ruido, no el vociferío, no el eres un facha o eres un... No, se trata de poder discutir, de poder hablar y de poder escuchar cosas distintas a lo que... Porque para lo otro, para la polarización, ya tenemos a Silvio Xorrondo, ya tenemos a... ya tenemos a otros profesionales, o a Javier Ruiz, tenemos a mucha gente que se dedican y que cobran por ello, solo por el hecho de divulgar la propaganda oficial, que es la que quieren que tengas. Entonces, yo, la verdad, no quiero sentirme preso única y exclusivamente de un único discurso. Por eso divergente significa eso, significa diversidad, significa diferenciación, significa buscar una versión distinta de la realidad que te rodea. Dice Tino, dice, totalmente de acuerdo, y como en las privadas, si no cumples con tu trabajo, a la calle. Absolutamente. Oye, y que no tengas que esperar 4 años para que haya unas elecciones. Es decir, si los objetivos son anuales, a nivel corporativo, a nivel de país, y tú no has cumplido, por ejemplo, el 50% de los objetivos, oye, pues automáticamente se convocan elecciones y viene otro candidato. Entonces, al final, cuando las personas trabajamos por objetivos, es decir, cuando trabajamos por rendimiento, es decir, cuando nos evalúan por los éxitos que vamos consiguiendo, sacamos la mejor versión de nosotros porque nos ponemos a trabajar en serio. Si lógicamente a ti te dejan trabajar y no te evalúan, pues oye, a veces harás, a veces no harás, a veces acertarás, a veces no acertarás, pero no es la mejor versión de ti. Entonces, si estamos buscando un equipo de alto rendimiento, porque esto es, al final, un país es un equipo multidisciplinar de alto rendimiento. Es un equipo multidisciplinar, vivienda, hacienda, transportes, educación, sanidad, es un equipo multidisciplinar de alto rendimiento. Entonces, se tiene que evaluar a ese equipo de alto rendimiento para ver si todo lo que las medidas que ellos dijeron que podían conseguir, el proyecto que ellos vendieron de país que podían conseguir para mejorar la calidad de la vida de los españoles, si se ha cubierto o se ha cumplido o no se ha cumplido. Que no se ha cumplido en un año, es decir, que en lugar de un 50% del cumplimiento de objetivos se han quedado en un 30%, oye, pues se convocan automáticamente elecciones y viene otra persona que pueda, y si hay una persona que año tras año va cumpliendo los objetivos, ¿por qué tenemos que limitarlo a 4 años? Oye, pues si en lugar de 4 está 7, pues 7. Es decir, si imagínate que hay una persona con este modelo que os estoy explicando y el primer año consigue el 70% de los objetivos, el segundo el 80%, el tercero el 90%, el cuarto el 75%. ¿Por qué tiene que convocar? O sea, ¿por qué tiene que venir otra persona que a lo mejor lo que hace es cagarla? Oye, vamos a darle la oportunidad de seguir o vamos a... no lo sé, es decir, al final es la gestión, no tanto a nivel político e ideológico, que es como se gestionan los países a día de hoy, con una visión ideológica, y de la ideología no se come, sino con una ideología, o sea, con una visión de gestión, con una visión de resultados, con una visión de ejecución, con una visión de liderazgo de verdad, es decir, no de compravotos o de compraventa de votos y de candidatos y de parásitos que lo único que buscan es ocupar un sillón en una administración para no levantarse de él. Dice, lo que estás describiendo es el modelo chino. Probablemente la diferencia del modelo chino, y esto me darás la razón o no, es que al final lo que yo tampoco quiero es que no haya contrapesos. Es decir, que al final, si hay un único partido político, que no es el caso del que yo te estoy proponiendo, es decir, porque ahí va fuera la ideología, y en el Partido Comunista Chino, evidentemente, aunque son muy capitalistas,
porque se han vuelto capitalistas, es decir, ya no es el sistema comunista que conocíamos antaño, sino que se han vuelto comunistas, o sea, capitalistas para poder crecer, pero no tienes libertad de expresión, no tienes libertad de actuación y hay un control muy férreo a nivel de análisis o de control de las actuaciones de los ciudadanos que te dicen si eres un buen o no ciudadano en función de los baremos que ellos te dicen para ser un buen o mal ciudadano. Yo eso no lo quiero para un régimen democrático, eso yo no lo quiero para la libertad que quiero seguir teniendo. Para el tema económico, pues probablemente muchas cosas de las que están haciendo en China sean positivas y los puedan hacer bien. Igual que muchas de las cosas que a lo mejor está haciendo el imperialismo estadounidense, que tan demonizado está por parte de cierta parte de la población. Es decir, al final yo creo que se pueden coger diferentes modelos y hacer un modelo que sea mucho más constructivo, pero que no esté basado en la ideología, sino que esté basado en los resultados, que esté basado en el pueblo, porque al final España, la diferencia es que tiene 49 millones de accionistas. Esta es la diferencia entre una gran España y entre una España empresarial y una España política. Es decir, España tiene 49 millones de accionistas y el presidente es el CEO. Es la persona que tiene que hacer que los accionistas ganen dinero. Pues ese es el objetivo de un presidente político. Que como CEO, todos los españoles ganen dinero y tengan cada vez mayor prestigio de marca y mejores condiciones económicas. Ese es el objetivo de un presidente del gobierno. Entonces, todo lo que se vaya de ahí y todo lo que hace que una persona lo vincule todo a nivel ideológico, izquierda, derecha, hostia, es que de verdad yo ya estoy muy cansado, estoy muy agotado de ese sistema porque es ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana, es hambre ya directamente para todos los días, para todos los días. Y ahí está el decrecimiento económico que, por ejemplo, ha tenido España desde 2008 hasta 2025. Y han pasado no solamente Zapatero, sino Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Es decir, dos gobiernos diferentes, 17 años de diferencia y una degradación social, económica, política, incluso cultural, que es acojonante. Entonces yo creo que hace falta un cambio de modelo, además urgente. Dice, hay más de un partido en China. Bueno, yo la sensación, sí, pero habrá más de un partido como también había en Venezuela y sin embargo, bueno, pero la realidad es que es un régimen totalitario, que no tiene por qué ser tiránico, no lo sé, porque no he vivido en China, pero sí que es un régimen autoritario en el sentido de que es un único, joder, ¿cuántos años llevan? Tú lo sabrás mejor que yo, 40, 50, 60 años, no lo sé, desde la caída no, pero es la realidad, es decir, no hay una alternancia, ¿vale? Si lo hace también le volverán a elegir, ¿no? Pues eso. Propongo a Yolanda Díaz, presidenta de la Comisión Europea. Tú lo que quieres, Don Quijote, es la destrucción de la Unión Europea y no sabes cómo hacerlo. Dice innovación, por ejemplo, la innovación de China. La innovación de China, perfecto. Dice, ya te explicaré otro día. Oye, pues encantado. Fernando II, gracias por empezar a seguirnos. Me alegra saber que hay más gente con sentido común. Darkside, oye, y a mí también, y me alegra leeros también, Oye, pues es la 1:20. Como adelanto, como aperitivo, yo creo que no ha estado mal, ¿vale? No ha estado mal, 1 horita y 10 de directo, 1 horita y 3 minutos, perdón. Sabéis que ahora este directo que hemos hecho, porque habrá personas que no hayan podido estar, pues lo colgaremos en el canal de YouTube, por eso os animo también a que vayáis a Charlas de Rincón en YouTube, que os suscribáis allí, porque si os habéis perdido alguna parte del programa o luego lo queréis revisar más despacito, pues ahí lo cuelgo de manera íntegra para que también lo podáis ver, porque sabéis que esto es efímero. Esta noche, viernes, a las 10:15, 10:30, nos vamos a ver aquí en directo, en Divergente, quitaremos el logo de Charlas de Café y pondremos el logo de Divergente, y ahí vamos a analizar, vamos a abrir el telón de la actualidad de las noticias y nos vamos a zambullir para durante 2-3 horas poder charlar, debatir, opinar, profundizar en todo lo que queráis de lo que estamos hablando, de lo que hemos estado adelantando en el día de hoy, ¿vale? Así que muy agradecido de verdad por el impacto que ha tenido este directo. Más de 1.600 espectadores únicos que habéis estado compartiendo este ratito con nosotros. Más de 20 nuevos seguidores, 7.100 me gustas. De verdad, sois muy, muy, muy grandes. Sois muy grandes. Dice Manu, te sigo y compartiré contigo conversaciones. Y yo contigo, Manu. De verdad que a mí me encanta debatir. Y me encanta debatir precisamente con personas que a lo mejor opinamos de manera diferente. Pero desde eso, desde el respeto, desde la argumentación, desde los ejemplos, desde las cosas. Y oye, pues es que yo creo que eso nutre, de verdad. Yo creo que eso lo hemos
perdido, o se ha perdido, ¿no? Se ha perdido en la sociedad precisamente por esto. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Os veo esta noche, no os olvidéis, 10:15, 10:30, dar me gusta. Si tenéis un ratito durante el día de hoy, es bueno que a lo mejor paséis por el timeline o la cuenta de TikTok, podéis ver los productos, podéis ver la tienda, o podéis empezar a compartir los vídeos que hay para que sigan aumentando la viralidad y nos podamos ver esta noche más personas en directo. Que tengáis un magnífico viernes, estamos a viernes, ¿vale? Y esta noche a las 10:15, 10:30 os espero aquí puntuales. Un abrazo fuerte, divergentes.